Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo y mi grupo, el grupo 5, vamos a exponerles sobre el laboratorio del ingeniero mecánico, el libro del laboratorio del ingeniero mecánico, el capítulo 16 y 17. Mis compañeros son Cuti Jova y Diego Andrew, de la Cruz Quispe, Luis Uriel, Quispe Rojas, Alex Javier, Tagora Quispe y Esteban, mi persona, Brian Sebastián Sánchez Montoya. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con el capítulo 16, para lo cual les dejo con mi siguiente compañero. En primera instancia, el capítulo 16 nos habla acerca del informe técnico. Siguiente. Como introducción, a los ingenieros, en la mayoría de los casos, se nos pide hacer ensayos a pedido de nuestros superiores. Los ensayos se hacen con fin de obtener respuestas concretas a preguntas específicas. Una vez que el ingeniero ha hecho los ensayos y obtenido las respuestas, estos se deben de documentar en un informe a través de sus resultados. Los aspectos importantes a considerar son la naturaleza del ensayo, el destinatario y el tipo de resultado. No hay una estructura muy formal del informe, sin embargo se puede eh, tener una estructura general conformado por el resumen, objeto, teoría, aparatos, procedimiento, resultados, conclusiones y recomendaciones, discusión y apéndice. Siguiente, por favor. Bien, en primera instancia el resumen. Debemos hacernos incógnitas para formular un buen resumen. Este, Primero, ¿cuál es la finalidad de este ensayo? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y qué significan estos resultados? El resumen, en esencia, debe ser corto y conciso. Este puede variar en función de la naturaleza de nuestro ensayo, sin embargo, si se extiende más, deja de cumplir su función. Estos le dirán al ingeniero si el informe contiene lo que necesita sin necesidad de leerlo todo. Siguiente, por favor. El objeto. El objeto es el ensayo sobre el cual se basa el informe. Este objeto debe ser concreto y no ambiguo. Por ejemplo, probar un compresor de aire. Esto, si bien es un objeto, no nos dicen nada más de lo que debe ser un compresor de aire. Hay que ser más específicos, como por ejemplo hacer el ensayo de aceptación de un compresor de aire alternativo, determinar el efecto de la velocidad sobre el aire manipulado por un compresor de aire. El objeto es no divagar en la información y que se transmita sin confusiones y con ideas completas y uniformes. Siguiente, por favor. La teoría. Su propósito es explicar en cómo se ha realizado nuestro ensayo, es decir, su metodología, de modo que, bueno, los lectores en sí puedan entenderlo. Este se debe hacer en función de a quién se va, quién es el destinatario. Por ejemplo, si se conoce el equipo, no se debe gastar tiempo en redactarlo. Pero si el equipo es nuevo, se debe aplicar una teoría, este, si es necesaria, extensa y concisa. Es importante, bueno, valga la redundancia, reconocer que el destinatario, dependiendo de se pueden omitir ciertas partes del informe. Y bueno, un informe nuevo supone nueva teoría y uno rutinario, pues incluso puede omitirse. Siguiente, por favor. Aparatos. Este apartado nos habla acerca de las características del equipo en el momento del ensayo, es decir, la fecha de instalación del equipo, el servicio prestado, el historial de reparaciones y modificaciones y incluso la calidad, el estado del equipo, bueno, al momento del ensayo. Siguiente, por favor. El procedimiento. El procedimiento habla acerca de extender el ensayo, en primera instancia. En este se relacionan las variables constantes y su relación en el tiempo. Por ejemplo, si el objeto era determinar el efecto de la presión de descarga sobre el aire manipulado por un compresor de aire, este se puede extender con el volumen de aire se midió variando la presión de descarga entre 1,5 y 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como hemos dicho, en primera instancia se trata de extender y en segunda instancia se trata de argumentar y defender, es decir, expresar cómo se han hecho estas mediciones. Esto nos permite sustentar los resultados obteniendo validez y si es necesario entrar en detalle, pues hay que realizarlo. Eh, También nos podemos ayudar con diagramas y figuras. Siguiente, por favor. Los resultados. Estos deben estar de acuerdo al objeto del ensayo. Si hay resultados intermedios necesarios para el que se buscaba en primera instancia, se deben colocar en el apéndice.
Estos pueden presentarse en forma gráfica para que el lector pueda interpretarlos, es decir, pueden presentarse en curvas, diagramas o incluso tablas. Siguiente, por favor. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones van a depender del objeto del ensayo. Y este propósito del ensayo, pues, se ve afectado por algún ejemplo, digamos, si el dispositivo se ve afectado por el desgaste o no, la conclusión es la mera respuesta de esta, sí o no. De esta manera se da las respuestas a ensayos que buscan determinar efectos producidos por modificaciones naturales o artificiales. Respecto a las recomendaciones, pueden ser de dos tipos. La primera que nos habla de ampliar el trabajo experimental, y esto sucede cuando no se pueden dar recomendaciones, y es necesario extender el programa de ensayos. Siguiente, por favor. Discusión. En la discusión, trata de capacitar al lector para establecer la validez y precisión de los resultados. La discusión debe prepararse antes de llegar a las conclusiones. Esto nos permite no presentar conclusiones infundadas. Esta generalmente es de dos tipos. La primera referida a la precisión de resultados y la segunda referida a la explicación de los resultados. Una discusión bien planteada fortalece las conclusiones. Siguiente, por favor. Y el apéndice. El apéndice debe incluir el material que, bueno, va del resto del informe. Esta puede extenderse según la complejidad del informe y debe responder a las siguientes incógnitas. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se eligió este método? ¿Cuál fue la precisión de los instrumentos? ¿Cuál fue el efecto de los errores instrumentales y humanos? ¿Qué métodos de cálculo se utilizó? Y si hay procedimientos matemáticos, también se pueden incluir. Siguiente. Bien, ahora pasamos al capítulo 17, medición de caudales. 17, el cual nos va a hablar de la medición de caudales. Y como vemos en imagen, tenemos dentro de ductos podemos encontrar dos tipos de tipo de flujo, uno que es el laminar y otro que es el turbulento. Siguiente diapositiva. Ya, ok. Bueno, los fluidos, como se menciona, se transportan a través de canales abiertos o cerrados. Y para nosotros los ingenieros es importante comprender qué factores pueden afectar el flujo y qué métodos por medio de ecuaciones o por software podemos utilizar para determinar el tipo de flujo. Y bueno, esto es un tema amplio en el cual en este capítulo del libro se desarrolla por partes, donde nos dice por medio de qué ecuaciones podemos hallar y también por medio de qué dispositivos también podemos medir el caudal. Siguiente diapositiva. Ya bueno, el capítulo 17.2 nos habla del flujo laminar y flujo turbulento. Primero vamos a hablar de laminar, que laminar tiene las siguientes características, que tiene una velocidad uniforme, tiene en cada capa la velocidad es constante, su perfil de velocidad también es uniforme, es un perfil ordenado, y la más importante, que el número de Reynolds es un número bajo. Siguiente diapositiva. Ahora, el flujo turbulento, su principal característica es que el número de Reynolds es altísimo, aproximadamente mayor de 4000. Su perfil de velocidad es desordenado, es irregular y las capas del fluido se mezclan constantemente. O sea, tiene trayectorias que van así del fluido que no son derechas, no son ordenadas, sino que se va mezclando el fluido a través del canal o el conducto. Siguiente diapositiva. Ya, el experimento de Reynolds, el número de Reynolds es el que nos indica si un flujo es laminar o turbulento. Como se indica ahí, si el número de Reynolds es menor que 2000, el flujo va a ser laminar. Y si es mayor que 2000, va a ser turbulento. Y en esta ecuación que se ve a la izquierda, podemos encontrar la relación de propiedades que ha relacionado Reynolds para hallar este número. Estas propiedades pueden ser
la densidad, la viscosidad cinemática, la L que representa una medida de longitud o de diámetro de la tubería o ducto, y abajo vemos la viscosidad dinámica. Siguiente diapositiva. Ya. Y las observaciones de Reynolds. Bueno, Reynolds demostró experimentalmente que la transición de flujo laminar o flujo turbulento no ocurre de manera brusca, sino que hay un rango de donde ambos flujos pueden coexistir. Y este rango es el que se da en el número 2000, donde ya cambia de laminar a turbulento. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, acá tenemos los métodos de medición, los cuales son diferentes para fluidos compresibles o incompresibles. Mayormente nos va a interesar medir el caudal del fluido, y para esto tenemos diferentes dispositivos y ecuaciones. Y hay un método que es bueno, los métodos de peso directo volumétrico, que son los preferidos para líquidos pequeños y son clasificados como medidores inferenciales y de tipo positivo. Ya, estos están basados en los siguientes métodos. Por ejemplo, en área constante con columna variable, en área variable, puede ser un método térmico, un método Weir o un método que mida la corriente como el anemómetro. Siguiente diapositiva. Ya, ahora tenemos los medidores de área constante y presión variable. Para un flujo de cualquier fluido, puede ser gas o vapor, o así también como líquidos, se estudia bajo una suposición que hay una cierta incomprensibilidad que nos simplifica los cálculos, especialmente ya que este, esta simplificación hace que la caída de presión sea pequeña y no provoca cambios en la densidad. Y bueno, utilizamos diversas ecuaciones para medir el caudal volumétrico en un flujo. Y bueno, estas ecuaciones tienen en cuenta las caídas de presión y la velocidad del fluido, no tanto el cambio en la densidad. Siguiente diapositiva. Y bueno, acá vemos las ecuaciones que utilizamos. La primera, que es una simplificación de la energía, que nos dice que la diferencia de presiones por la velocidad va a ser igual a la diferencia de volumen al cuadrado. No, la diferencia de presiones por la velocidad va a ser igual a la diferencia de velocidades sobre dos veces la gravedad. Esto está evaluado en dos puntos de un ducto, donde las propiedades de velocidad y presión van a ser diferentes. Bueno, tenemos la siguiente, que es la relación de velocidad, la cual nos da, la cual que, por ejemplo, cuando el plano está justo en el borde de la corriente, la velocidad se considera invariable. Y esto se simplifica como velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la diferencia de presiones, por la velocidad en el punto uno. Después tenemos también la columna hidráulica, o sea, la cantidad, que es la diferencia de presiones por la velocidad, y corresponde a lo que causa el flujo. También tenemos el caudal volumétrico, que se expresa como caudal va a ser igual al área por la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, compañero. Listo. A ver, bueno, también tenemos otros factores que afectan la medición, como pueden ser la fricción y turbulencia, que en la realidad la fricción sí afecta la medición, ya que esta fricción produce un calor en el fluido, lo cual puede cambiar otras propiedades del fluido en sí. También tenemos los coeficientes de flujo, y los cuales nos simplifican el cálculo, ya que estos coeficientes son asumidos en base a experimentaciones y los utilizamos en las ecuaciones que vemos. Por ejemplo, hay el coeficiente de descarga y el factor de aproximación. Ahora vamos a ver qué es el factor de aproximación. Es un ajuste utilizado para corregir las desviaciones entre el caudal teórico y el caudal de la vía real. Este factor se usa cuando las ecuaciones simplificadas las queramos comparar con los datos reales obtenidos por algún dispositivo. Y bueno, también tenemos ahí el coeficiente de flujo K,
que combina el coeficiente de descarga C con el valor de aproximación M para formar el coeficiente de flujo K en la ecuación que es K es Q igual a K por A por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Listo. Ahora para fluidos compresibles tenemos el factor de expansión, que es el que vemos ahí, está determinado por la ecuación que es W igual a K por A por la densidad por 2 veces la gravedad por la altura. Y también puede ser W igual a K por la A, que es el área, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la densidad por la variación de presiones. Bueno, también se consideran propiedades como la densidad del fluido y la temperatura del fluido, ya que el cambio en estas propiedades puede ocasionar una diferente medida en el caudal, ya que la caída de presión va a ser mayor si hay un cambio en la densidad y también la temperatura afecta a la presión del fluido. Siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición del punto 17.5, elementos de medidor. Entonces, tenemos tres tipos de elementos de medidor: orificios, toberas de caudal y tubos de Venturi. Los orificios son los más simples, como os da a entender, simplemente consisten en un agujero circular en una placa de metal. El problema de esto es de cuando el fluido choca en esta placa de metal y trata de circular tras el orificio, se generan grandes pérdidas de presión. Entonces, por una cierta altura, definida con el ASME, altura me refiero a la distancia del punto del orificio, medio del orificio, hasta el punto borde de la tubería. Hasta esa distancia predeterminada por la ASME, se tiene que agregar un ángulo de 45 grados para evitar caídas de presión excesivas. Puesto que esto ya tiene grandes caídas de presión, normalmente se quieren evitar. Y si generan estas caídas de presión aún mayores, pues puede ser bastante perjudicial para el sistema que estábamos tratando. El siguiente elemento son las toberas de caudal. Las toberas de caudal son cuando se quiere reducir la presión, pero no del todo. ¿Por qué? Van a reducir la presión mucho menos presión que los orificios. Es decir, que van a ser mejores que los orificios para eliminar las caídas de presión. Pero, ¿cuál es lo difícil de esta tobera de caudal? Que también va a tener una gran cantidad de constantes circulando a través del tipo de tobera de caudal. Puesto que ya sin simplemente hecho de ser redondeado o incluso en un ángulo de 90 ya puede generar grandes pérdidas. El siguiente tipo de medidores son los tubos de Venturi. Los tubos de Venturi constan de una sección convergente, como se mira acá, y una sección divergente, porque converge y diverge. La mayor capacidad del tubo de Venturi es convertir la presión estática en presión de velocidad y la presión de velocidad en presión estática, una vez que entra en la tubería de divergencia. Bien, pasamos a la siguiente parte, que son los instalación de los elementos medidores. Para poder instalar los elementos medidores, nosotros tenemos que preguntarnos si están calibrados o si no están calibrados. En el caso de que estén calibrados, debemos tener cuidado de seguir la instrumentación correcta. Al seguir las instrucciones para esta instalación, vamos a asegurar una buena medición. Sin embargo, si no se hace esto, es muy probable que las pérdidas o incluso que el mismo elemento medidor no sea viable de usar, es decir, que marque valores incorrectos. Para poder saber cómo instalarlo y todo, está la normativa ASME, que nos va a indicar cómo, aparte de también lo que el fabricante nos indica. El siguiente punto que vamos a ver es cuando no hay calibración. Cuando hay calibración, nosotros mismos calibramos dependiendo de nuestro sistema. Es decir, que la calibración va a ser dependiendo del sistema. Ya no dependiendo, el sistema depende de la válvula. Igual, esto también requiere que se apliquen las normativas ASME
como en el caso de ejemplo de los edificios que les dije de 45 grados que tiene que usar. Entonces, también se tiene que tener en cuenta que para poder usar estos elementos medidores, se tiene que usar un tubo recto antes del elemento medidor para que éste pueda funcionar correctamente. Esta distancia del tubo recto varía dependiendo de cuál medidor usemos, es decir, si usamos orificios, tubo de control o tubo de Venturi. Bien, ahora pasamos a los coeficientes de los elementos medidores. Los coeficientes van a ayudar a aumentar la precisión de la medición, puesto que esta va a ser disminuida por las caídas de presión. Estos coeficientes son como un arreglo que se le dan a estos valores para que puedan resultar en los mejores valores más aproximados a la realidad. Estas presiones van a afectar a la precisión de la medición y están normalizadas según las estándares de la ASME. Un ejemplo, que si podemos verlo acá, son las derivaciones radiales que se ubican aguas arriba del diámetro del caño y bajan a medio diámetro, mientras que media contracta la derivación de aguas abajo se sitúa en el punto del menor diámetro de la vena. Entonces, cada uno de estos va a usar un coeficiente de flujo K diferente, el cual va a afectar a la medición del elemento. Va a aumentar su presión. Algo para tener en cuenta es de que va a requerir un mayor coeficiente K cuanto mayor sea la caída de presión. Es decir, el coeficiente K para un orificio va a ser mayor a un coeficiente K por una tubería caudal, y el cual va a ser mayor al coeficiente K para un tubo de Venturi. Todo esto se puede ver y varía considerablemente en una región de flujo laminar y transición, en un Reynolds menor a 10.000. Bien, ahora pasamos con mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, continuamos con el punto 17.8 que es acerca de la calibración de los elementos de medidores de caudal. En general, bueno, la calibración de medidores de caudal es esencial para garantizar la precisión en las mediciones de flujo, más que todo, ya que ese proceso consiste en comparar las lecturas del medidor con un estándar trazable, identificando desviaciones y ajustándolas según sea necesario. Para los medidores antiguos, la calibración evalúa su desempeño actual, detectando desgaste o desajustes que pueden afectar su precisión. Y en los medidores nuevos, asegura que cumplan con las especificaciones de fabricantes según su implementación. Bueno, el procedimiento normal es de que existe una preparación, una prueba y un ajuste y verificación, ya que esto garantiza las mediciones confiables, además de que prolonga la vida útil de los dispositivos y asegura que se cumplan con estándares regulatorios y operativos. Siguiente diapositiva es acerca del punto 17.9, que es acerca de la determinación del caudal con tubos de impacto y de pitot. Como tal, estos se emplean para medir la velocidad y el caudal del aire en conductos. El tubo de impacto mide la presión de velocidad directamente cuando la presión estática es igual a la atmosférica, situándose en el borde de descarga del conducto. Si se posiciona incorrectamente, las lecturas pueden ser erróneas. En cambio, el tubo de pitot es un instrumento que mide la presión total, es decir, la presión estática más la presión dinámica y la presión estática del fluido, como mencioné. Bueno, la diferencia entre ambas presiones se utiliza para calcular la velocidad del fluido. Y como tal, estos métodos son precisos y ampliamente utilizados en sistemas de ventilación, conducciones de agua y mediciones industriales. Su correcta calibración y posicionamiento son claves para obtener resultados confiables. La siguiente diapositiva es acerca de medidores de caudal de área variable. Normalmente, bueno, existen los caudalímetros que de tipo orificio, también de Tobera y Venturi, que tienen un inconveniente, ¿no? Que la disminución de presión depende del cuadrado del caudal, lo que dificulta medir grandes caudales y pequeños con precisión. Y
Para caudales bajos no se pueden usar manómetros de columna vertical debido a la altura requerida. Por lo tanto, se tiene que usar el flow rator, que es fabricado por Fisher and Putter, utilizado con un flotador cuyo movimiento vertical se correlaciona con el caudal gracias a un tubo cónico de área variable. Esto permite medir caudales pequeños con alta precisión hasta un décimo de la capacidad máxima. La siguiente diapositiva es acerca de los weirs. ¿Qué es un weir? Es una forma especial de orificio que se utiliza para medir caudales, especialmente, como menciona, ¿no? En un canal abierto. Bueno, estos operan controlando un flujo a través de una abertura específica, permitiendo calcular el caudal en función de la altura del líquido sobre el vertedero. Existen tipos como el rectangular, el triangular y bueno, estos se utilizan más que todo en aplicaciones como canales de riego, plantas de tratamiento de agua, estudio hidrológicos, además del control de flujo en sistemas de drenaje. La precisión de los weirs depende en su diseño, instalación y mantenimiento adecuado, así como de las condiciones de flujo aguas arriba. Continuando, tenemos a los medidores térmicos, que más que todo estos son dispositivos que son diseñados para medir el caudal de fluido, ya sea de gases o líquidos, basándose en los principios de transferencia de calor. Estos instrumentos utilizan la relación entre la velocidad del flujo y del enfriamiento de un elemento calentado para calcular el caudal. Existen dos tipos de medidores térmicos. Una es el medidor de tomas y el otro es el anemómetro de alambre caliente. Y bueno, aquí explico un poco acerca de qué es el medidor de tomas y qué es el anemómetro de alambre caliente. Bueno, continuando con el 17.13, que son los anemómetros. Los anemómetros son instrumentos que miden la velocidad del aire, generalmente en corrientes de baja velocidad. Como tal, esos son instrumentos utilizados, como menciona ahí, para medir la velocidad del aire, fundamentales en áreas como meteorología, estudios de ventilación y procesos industriales. También se emplean para calcular caudales en sistemas de ventilación y climatización. Además de que existen dos tipos comunes de anemómetros, que es de aletas o volante y el de tazas. El aletas mide la velocidad del aire en función del número de revoluciones por unidad de tiempo, y mientras el otro, el anemómetro de tazas, está diseñado para medir altas velocidades, siendo comúnmente usado en meteorologías, bueno, hasta para medir 3000 metros sobre minuto. Y bueno, le doy el pase a mi compañero.